La tarde caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo el horizonte con tonos naranjas y morados. Alex, un joven de pelo desordenado y mirada soñadora, se encontraba en una sala de audiciones, su guitarra acústica en mano. Nervioso, observaba a los miembros del jurado, un grupo de músicos experimentados que evaluaban a los aspirantes a formar parte de la nueva banda local. La sala estaba llena de energía, pero para Alex, cada sonido que producía su guitarra parecía diluirse en la atmósfera pesada de la competencia. Siguiente, por favor, anunció uno de los jurados, con una voz que resonaba en la sala como un eco. Alex respiró hondo, se acercó al micrófono y comenzó a tocar su canción original. Su corazón latía con fuerza mientras las notas fluían de sus dedos. Se sentía vivo, como si cada acorde lo llevara más cerca de su sueño. Sin embargo, a medida que avanzaba, notó que las expresiones de los jurados eran cada vez más indiferentes. Un par de ellos se miraron entre sí, con gestos sutiles que dejaban entrever su desinterés. Al finalizar su interpretación, un silencio incómodo se apoderó del lugar. Alex sonrió, tratando de ocultar su ansiedad, pero al ver las expresiones de los jurados, su esperanza comenzó a desvanecerse. Gracias, Alex. Apreciamos tu esfuerzo, dijo una mujer de cabello rizado, con una voz amable que contrastaba con su mirada crítica. Sin embargo, no creemos que encajes en el estilo que buscamos. Con esas palabras, el mundo de Alex se desmoronó. Se sintió como si hubiese caído de un precipicio. Reuniendo sus cosas, salió de la sala de audiciones con la cabeza gacha, su guitarra colgando pesadamente de su hombro. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de su sueño y más cerca de la realidad brutal de sus deudas. Caminó por las calles de la ciudad, sintiendo que el peso del fracaso lo oprimía. Al llegar a su pequeño apartamento, un lugar abarrotado de cajas vacías de pizza y hojas de música esparcidas por el suelo, se enfrentó a la cruda verdad: las facturas se acumulaban sobre la mesa. La luz del comedor parpadeaba, un recordatorio constante de que las cosas no iban bien. Con un suspiro, se sentó en la mesa, rodeado de papeles que parecían burlarse de él. Las facturas de servicios públicos, el alquiler y los créditos de su guitarra lo miraban fijamente, como si fueran jueces de su vida. ¿Qué voy a hacer?, murmuró, mirando la pantalla de su teléfono, que mostraba un mensaje de su amigo Marco. ¿Cómo te fue en la audición?, decía el mensaje. Alex dudó en responder, sintiendo que cualquier palabra que saliera de él sonaría a excusa. Finalmente, decidió contestar. Rechazado. De nuevo. Marco, siempre optimista, respondió casi de inmediato. No te desanimes, hermano. Hay otras oportunidades, ¿por qué no sales a tocar en un bar esta noche? Alex sonrió, aunque sin ganas. La idea de tocar en un bar le recordaba el tiempo que había pasado intentando abrirse camino en la música, pero también lo enfrentaba a su situación financiera. No podía permitirse el lujo de ser selectivo. Las deudas lo estaban ahogando. Tal vez debería, murmuró para sí mismo, mientras su mente divagaba en pensamientos sobre cómo conseguir dinero rápido. La idea de tocar en un bar no era mala, pero había un lugar en particular que siempre lo había atraído: el Refugio. Era un club nocturno conocido por su mala reputación, un lugar donde la música se mezclaba con el humo y las sombras. Marco siempre le había advertido sobre él, pero la desesperación de Alex lo empujaba hacia esa dirección. Con un clic, abrió su computadora portátil y buscó información sobre el club. Los comentarios eran variados, pero la mayoría coincidía en lo mismo: el Refugio no era un lugar para los débiles. Pero, ¿qué opción tengo?, se dijo, sintiendo que el tiempo se le agotaba. Con determinación, tomó su guitarra y se dirigió hacia el club. Al llegar, la música pulsaba desde el interior, y las luces de neón iluminaban la entrada de manera seductora. Un escalofrío le recorrió la espalda al cruzar el umbral. El aire estaba impregnado de un olor a licor y humo, y el bullicio de la gente lo envolvía. Se acercó a la barra, donde un hombre de aspecto robusto lo miró con curiosidad. ¿Buscas trabajo?, preguntó el hombre, con una voz profunda y grave. Sí, quiero tocar aquí, respondió Alex, tratando de mantener la confianza. Y mira,
este no es un lugar para principiantes. Aquí la gente no viene solo por la música, si sabes a lo que me refiero, dijo el hombre, mirándolo fijamente, como si tratara de medir su determinación. Lo sé. Solo necesito una oportunidad, insistió Alex. El hombre lo evaluó por un momento y finalmente asintió. Está bien. Puedes tocar esta noche. Pero si no lo haces bien, no volverás a entrar. Alex aceptó el desafío con un asentimiento. Se dirigió al pequeño escenario, donde el sonido de las conversaciones y las risas se mezclaban con las notas de la música que resonaban desde los altavoces. Se sentó, ajustó su guitarra y comenzó a tocar. Las primeras notas salieron con fluidez, y a medida que la música llenaba el espacio, sintió que la tensión se disipaba. Pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que el ambiente era más inquietante de lo que había imaginado. Las miradas de los asistentes eran intensas, y en un rincón, un grupo de hombres de aspecto sospechoso conversaba en voz baja. En medio de su actuación, Alex no pudo evitar sentir que lo observaban, y eso le hizo cuestionar si realmente había tomado la decisión correcta. Al finalizar su set, la ovación fue tibia, y no pudo evitar pensar que había algo siniestro en el aire. Mientras recogía su guitarra, notó a un hombre que lo observaba desde la barra. Vestía un traje oscuro y tenía una mirada penetrante que lo hacía sentir incómodo. El hombre asintió levemente, como si estuviera evaluando algo. Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda y, por un breve momento, se preguntó si había caído en una trampa de la que no podría escapar. Bien hecho, chico, dijo el robusto hombre de la barra, acercándose a él. Pero ten cuidado, aquí no todos son amistosos. Gracias, respondió Alex, sintiéndose un poco aliviado por el cumplido, pero aún inquieto por la presencia del misterioso hombre. A medida que la noche avanzaba, Alex comenzó a notar más detalles inquietantes del lugar. Las conversaciones se tornaban a menudo en murmullos, y las sonrisas eran más bien burlonas. Sintió que estaba en un laberinto oscuro, donde la salida se desvanecía con cada acorde que tocaba. Sin embargo, la necesidad de dinero lo mantenía allí, aferrado a la esperanza de que una oportunidad se presentara. Cuando finalmente terminó su turno, se retiró a un rincón apartado del bar para tomar un respiro. A su alrededor, las risas y la música continuaban, pero en su mente, un volcán de dudas y temores comenzaba a erupcionar. ¿Qué había hecho al aceptar este trabajo? ¿Era el camino correcto? La incertidumbre lo consumía, mientras el eco de su guitarra resonaba en su corazón, recordándole que la música aún era su verdadero amor, aunque ahora se encontrara rodeado de sombras. Al mirar hacia la barra, vio que el hombre misterioso había desaparecido, pero la sensación de ser observado persistía. Con un suspiro, Alex se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca había imaginado. Alex se encontraba detrás del escenario, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. La música vibrante y el murmullo de risas y conversaciones se filtraban a través de las paredes del club El Refugio. Era su primera vez tocando en una fiesta privada, y aunque la emoción lo invadía, un escalofrío de nerviosismo le recorría la espalda. Sabía que esta no era una audiencia cualquiera, los murmullos sobre el lugar y sus clientes peligrosos resonaban en su mente. De repente, un hombre alto y elegante apareció en el borde del escenario. Su presencia era imponente, y Alex no pudo evitar sentir que los ojos de todos en la sala se volvían hacia él. El hombre tenía un aire de confianza que lo hacía parecer inalcanzable. Se acercó a Alex, sonriendo de manera enigmática. «Eres el músico nuevo, ¿verdad?», dijo el hombre, con una voz grave que resonaba como un eco en el espacio reducido. «Sí, soy Alex», respondió, tratando de mantener la calma mientras su mente luchaba por recordar las letras de las canciones que había preparado. «Soy Víctor. He oído hablar de ti. Tienes un gran talento». La mirada de Víctor se volvió intensa, como si estuviera evaluando cada detalle de Alex. «Quiero ofrecerte algo». Alex frunció el ceño, sintiéndose repentinamente incómodo. La forma en que Víctor lo miraba le daba la impresión de que no solo estaba hablando de música. «¿De qué se trata?», preguntó, manteniendo su voz neutral. «Voy a ser directo.
Quiero que toques en una fiesta privada que estoy organizando. Te pagaré bien, más de lo que ganarías en una semana aquí. Víctor extendió la mano, mostrando un fajo de billetes que parecía más de lo que Alex había visto en su vida. La oferta era tentadora, y su mente comenzó a calcular las posibilidades, pero la advertencia de Marco resonaba en su cabeza. El club tenía una mala reputación, y eso no era un secreto. No estoy seguro, musitó Alex, sintiendo que su voz se quebraba. ¿Por qué no? Interrumpió Víctor, su tono se tornó más firme. ¿No tienes deudas? ¿No necesitas el dinero? No es solo una actuación, es una oportunidad. Alex sintió que el peso de sus problemas económicos lo arrastraba hacia abajo. Las facturas impagas, la presión de ser un músico en una ciudad donde todos eran mejores que él. Está bien, lo haré. Finalmente, una mezcla de desesperación y ambición lo llevó a aceptar. Perfecto, respondió Víctor, sonriendo. La fiesta es mañana por la noche. Prepárate para una experiencia que no olvidarás. A la mañana siguiente, Alex se despertó con una mezcla de nervios y emoción. La idea de tocar para un grupo exclusivo le despertaba la adrenalina. Sin embargo, sus pensamientos se tornaban inquietantes al recordar la naturaleza del lugar. Decidió que iba a estar atento, no podía permitirse perder el control. Al llegar al club, la atmósfera era diferente. La música sonaba más alta, y el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Las luces parpadeaban y el humo de los cigarrillos se deslizaba por el aire, creando un ambiente casi opresivo. Alex se preparó, ajustándose la guitarra y respirando hondo. Cuando llegó el momento de subir al escenario, notó que la sala estaba llena de hombres con trajes oscuros y mujeres que parecían sacadas de una película de Hollywood. La música se detuvo cuando él apareció, y un murmullo recorrió la sala. Sin embargo, Alex no podía disfrutar de la atención, su instinto le decía que había algo más detrás de esa reunión. Comenzó a tocar, y las melodías fluyeron de su guitarra mientras su voz se elevaba entre los murmullos. A medida que avanzaba la actuación, no pudo evitar notar las miradas de algunos hombres en la multitud. Eran intensas, casi amenazantes, y eso lo hizo sentir vulnerable en su propio escenario. Después de algunos minutos, se dio cuenta de que había algo inusual en la conversación de la sala. Los murmullos se convirtieron en discusiones acaloradas, y Alex sintió una corriente eléctrica en el aire. Se detuvo un momento, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Todo bien, amigo? Le preguntó un hombre de aspecto robusto que estaba sentado al borde del escenario, dándole una palmadita en la espalda. Sí, claro, dijo Alex, forzando una sonrisa, pero en su interior sentía que había cometido un grave error al aceptar esa actuación. La fiesta continuó, y al finalizar su set, Alex sintió un alivio momentáneo. Se apartó del micrófono y respiró profundamente, pero antes de que pudiera relajarse, Víctor apareció nuevamente, esta vez con un brillo en los ojos que lo hacía ver aún más amenazante. Excelente actuación, Alex, dijo, su tono era casi meloso, pero había una dureza en su mirada. Ahora, ven conmigo. Tengo algo que discutir contigo. Alex dudó, pero la curiosidad pudo más que el instinto de huir. Lo siguió a una habitación privada en la parte trasera del club. La luz era tenue, y la atmósfera se sentía cargada de secretos oscuros. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Alex, sintiéndose cada vez más incómodo. Quiero que sepas la verdad sobre este lugar, dijo Víctor, cruzando los brazos. El refugio es más que un club nocturno. Es una fachada para operaciones que no son legales. Alex se congeló, el estómago se le revolvió. ¿De qué estás hablando? Su voz apenas salió como un susurro. Estamos hablando de tráfico de drogas, Alex. Esta fiesta no es solo para escuchar música, son personas que manejan grandes cantidades de dinero y poder en la ciudad. La expresión de Víctor se tornó seria. Tienes talento, y quiero que trabajes para mí. Alex sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No podía creer lo que estaba escuchando. No, no puedo hacer eso. No estoy interesado. Su voz se alzó con determinación.
no tienes opción. Este es un mundo en el que no se puede escapar fácilmente. Víctor se acercó más, su mirada intensa. Pero puedo hacer que tu vida sea mucho más fácil. Solo tienes que seguir mis instrucciones. El miedo comenzó a apoderarse de Alex. Sentía que estaba atrapado en una red de la que no sabía cómo escapar. Déjame salir de aquí, dijo, intentando mantener la calma, pero su voz traicionaba su estado mental. No puedes salir, Alex. Has elegido un camino y ahora debes ver hasta dónde te lleva. Víctor sonrió con frialdad, como si disfrutara del pánico que comenzaba a gestarse en el joven. Alex sintió que su mente corría a 1000 por hora. Se dio cuenta de que había entrado en un juego peligroso y que, a partir de esa noche, su vida nunca volvería a ser la misma. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Alex salió del baño del club El Refugio, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Sabía que tenía que hablar con Marco, pero no estaba seguro de cómo abordar la situación. La revelación de que el club era una fachada para actividades criminales lo había dejado aturdido. La atmósfera del lugar se había vuelto aún más tensa, y su mente estaba llena de imágenes de hombres imponentes y miradas furtivas. La música sonaba fuerte en el fondo, y las luces parpadeaban en una danza frenética que solo hacía que su ansiedad aumentara. Se dirigió a la barra, donde Marco estaba sirviendo tragos a un grupo de clientes. El amigo de Alex parecía absorto en sus propios problemas, incapaz de ver el peligro que los rodeaba. Marco, llamó Alex, intentando que su voz no temblara. ¿Podemos hablar un momento? Marco lo miró con una expresión de cansancio y frustración. ¿Ahora? Estoy hasta el cuello aquí. No puedo dejar de trabajar o me van a echar, respondió, agitando una coctelera con fuerza. Es importante. Necesito que escuches lo que tengo que decir, insistió Alex, su voz apenas un susurro sobre el ruido del lugar. Finalmente, Marco cedió, dejando la coctelera a un lado. Está bien, 5 minutos, ¿qué pasa? Alex miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera prestando atención. El club no es solo un bar. Hay cosas ilegales sucediendo aquí. Me lo dijo un tipo llamado Víctor. Es un criminal. Marco frunció el ceño. ¿Criminal? ¿De qué estás hablando, Alex? ¿Desde cuándo te crees un héroe de acción? No estoy bromeando. Escuché a algunos policías hablando sobre un operativo para atrapar a Víctor. No estamos a salvo aquí, explicó Alex, sintiendo que su voz se elevaba. Marco se cruzó de brazos, claramente escéptico. ¿Y qué esperas que haga? No tengo dinero ni opciones. Solo trato de salir adelante. Pero podrías estar en peligro, Marco. No entiendo por qué no puedes ver lo grave que es esto, dijo Alex, sintiendo la frustración brotar de él. Si no hacemos algo, podríamos terminar en problemas mucho más serios. Deja de ser dramático. Esto es solo un club, Alex. La gente viene a divertirse, y nosotros estamos trabajando. Así es la vida, respondió Marco, volviendo a su tarea con un gesto despectivo. Alex sintió un nudo en su estómago. No podía creer que su amigo no entendiera la gravedad de la situación. Si no me escuchas, tal vez deberías irte de aquí. Este lugar no es seguro, sugirió, su voz temblando de ansiedad. Eso es fácil de decir, pero no tengo a dónde ir, replicó Marco, ahora irritado. No puedo simplemente dejar el trabajo sin un plan. ¿Qué te crees, un rockstar? No todos tenemos tu suerte. La conversación terminó en un silencio incómodo. Alex se dio cuenta de que estaba solo en esto, atrapado en un lugar donde la música sonaba más como un eco de su desesperación. Se alejó de la barra, sintiéndose abandonado en sus propios pensamientos, sin saber a quién más acudir. La noche continuó, y el ambiente del club se volvió más pesado. Alex intentó concentrarse en su actuación, pero su mente estaba en otra parte. Las luces brillantes y los cuerpos moviéndose al ritmo de la música parecían distantes. Solo podía pensar en lo que había escuchado, la inminente llegada de la policía y el peligro que eso significaba para él y para todos en el club.
Mientras tocaba, sus dedos se movían automáticamente sobre las cuerdas de la guitarra, pero su mente se encontraba en un torbellino. ¿Debía advertir a los demás? ¿Debería intentar salir de allí antes de que fuera demasiado tarde? La duda lo consumía, y a medida que avanzaba la noche, su ansiedad se transformaba en pánico. De repente, su atención se desvió hacia la entrada del club. Un grupo de hombres, vestidos de forma casual pero con una presencia imponente, entró en el lugar. Sus miradas eran severas, y Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que eran policías, y su corazón se aceleró. «Dios mío», murmuró para sí mismo, dejando caer un acorde desafinado. «Esto es real». Sin pensarlo dos veces, Alex se deslizó entre la multitud y se dirigió rápidamente hacia el baño. Una vez dentro, se encerró en un cubículo, intentando calmar su respiración. Desde allí, podía escuchar el murmullo del club, el ruido de las risas y la música, pero también podía oír fragmentos de una conversación que lo heló. «Necesitamos hacer la redada esta noche. Víctor no puede escaparse de nosotros otra vez», dijo una voz grave. «Hemos estado esperando este momento demasiado tiempo». «¿Tienes el respaldo?» «No quiero que esto se convierta en un desastre», respondió otra voz, más nerviosa. «Todo está bajo control. Una vez que entremos, no habrá forma de que se escape», reafirmó el primero. Alex apretó los puños, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía quedarse allí escondido mientras Víctor y su gente estaban a punto de ser atrapados. Pero, ¿cómo podía alertar a la policía sin poner su propia vida en peligro? Se asomó cuidadosamente por la rendija del cubículo y observó a los hombres de la ley moverse por el club. Parecían seguros de sí mismos, pero Alex también notó que había una tensión palpable en el aire. Él sabía que Víctor no se dejaría atrapar tan fácilmente. Mientras intentaba pensar en un plan, recordó algo que había visto en las películas: los héroes siempre encuentran una forma de comunicarse con la policía en situaciones como esta. Pero no tenía un teléfono para enviar un mensaje, ni siquiera sabía si podían usar su radio sin ser detectados. «¿Y si?», pensó Alex, su mente comenzando a trazar un plan descabellado. Si podía salir de allí y encontrar una forma de advertir a la policía, tal vez podría ayudar a detener a Víctor y a su grupo. Pero, ¿qué precio tendría eso para él? Con el corazón en la garganta, respiró hondo y decidió que debía actuar. Salió del cubículo y se dirigió hacia el área del escenario, donde había dejado su guitarra. Sabía que tenía que ser rápido. Tenía que encontrar una forma de alertar a la policía sin que Víctor se diera cuenta. Cuando llegó al escenario, se dio cuenta de que la multitud estaba completamente absorta en la música. Alex sintió una ráfaga de determinación. «Si puedo hacer que la atención se desvíe un momento, tal vez tenga una oportunidad», pensó. Con su guitarra en mano, subió al escenario. La música continuaba sonando, pero él sabía que necesitaba un momento de silencio para captar la atención de todos. Con un movimiento decidido, dejó caer un acorde que resonó por todo el lugar. Todos», gritó, su voz sonando más fuerte de lo que había anticipado. «Necesito que todos escuchen». La gente se volvió hacia él, sorprendida. Alex sintió la presión aumentar, pero no podía retroceder. Hay algo que deben saber. No están a salvo aquí. La policía está en camino, y este lugar no es lo que parece». Un murmullo comenzó a correr entre la multitud, y pudo ver la confusión en los rostros de los asistentes. Algunos comenzaron a murmurar, mientras otros se volvían hacia las puertas, buscando una salida. Pero Alex no se detuvo. «Salgan de aquí, es una trampa», continuó, sintiendo que su voz se alzaba por encima del ruido. «No hay tiempo, váyanse». Sin embargo, en ese momento, sintió una mano pesada en su hombro. Se dio la vuelta con un salto y se encontró cara a cara con Víctor, cuya expresión era una mezcla de furia y sorpresa. «¿Qué crees que estás haciendo?», gruñó, su voz baja y amenazante. Alex se quedó paralizado, el terror lo invadió, pero en su mente resonaba la idea de que debía actuar. No podía dejar que la desesperación lo dominara. «La policía viene, tienen que irse»,
exclamó, intentando mantener la calma en su voz. Víctor lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Creí que eras más inteligente, Alex. Ahora verás lo que pasa cuando te metes donde no te llaman. Sin embargo, en su mirada había un destello de preocupación. Quizás no esperaban que la situación se volviera tan caótica. Mientras tanto, la música se desvanecía y el murmullo de la multitud se intensificaba. Alex sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que actuar rápido. Cualquiera que esté aquí, escúchenme, salgan ahora, antes de que sea demasiado tarde, gritó, con todas sus fuerzas. La multitud comenzó a moverse, pero Víctor Alex se encontraba en el oscuro y estrecho vestíbulo del Club El Refugio, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. La última conversación con Víctor lo había dejado temblando. Se había atrevido a expresar su deseo de salir de aquel mundo, pero la reacción de Víctor había sido feroz. No hay salida, Alex, le había advertido, con una mirada que prometía consecuencias severas. Las palabras resonaban en su mente mientras se dirigía hacia la salida. El club estaba lleno, como siempre, de personas que buscaban escapar de la realidad, pero Alex se sentía más atrapado que nunca. Las luces neón parpadeaban y el ruido ensordecedor de la música y las risas apenas podía ocultar su creciente desesperación. Cuando finalmente salió a la calle, una brisa helada le golpeó el rostro, y sintió que el aire fresco le daba un poco de claridad. Sin embargo, la sensación de peligro se cernía sobre él como una sombra. Mientras caminaba, sacó su teléfono y revisó las notificaciones. Un mensaje anónimo lo hizo detenerse en seco. Cuidado, Alex. Tu vida está en peligro. No confíes en nadie. La angustia lo invadió. ¿Quién había enviado el mensaje? ¿Era una advertencia legítima o una maniobra de Víctor para mantenerlo asustado y controlado? Deseaba poder confiar en alguien, pero la soledad era su única compañía en ese momento. Decidido a encontrar respuestas, buscó a Marco, su amigo de toda la vida. Quizás él tuviera alguna información que pudiera ayudarle a entender la situación. Se dirigió al pequeño apartamento de Marco, que quedaba a unas pocas calles del club. Al llegar, notó que la luz del lugar estaba encendida, lo que le dio un atisbo de esperanza. Golpeó la puerta con firmeza. «Marco, soy yo, Alex», gritó, intentando que su voz no sonara tan desesperada como se sentía. No hubo respuesta inmediata, y la inquietud comenzó a apoderarse de él. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a Marco, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «¿Qué está pasando?», preguntó Marco, apenas controlando su sorpresa. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Alex se sintió un poco aliviado al verlo, pero su expresión de preocupación le recordó que la situación no era buena. Marco lo hizo pasar rápidamente y cerró la puerta detrás de él, asegurándose de que nadie los viera. «¿Por qué estás tan nervioso?», preguntó, frunciendo el ceño. Alex se tomó un momento para explicar lo ocurrido en el club, cómo se había topado con Víctor y la advertencia que había recibido. Marco escuchaba atentamente, pero su rostro se tornó cada vez más grave. «Tienes que salir de ahí, Alex. Ese tipo es peligroso. No sabes con quién te estás metiendo», dijo Marco, preocupado. «Lo sé, pero no tengo a dónde ir». «Necesito el dinero, Marco», respondió Alex, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Y si te metes en problemas más grandes? Escucha, hay formas de obtener dinero sin tener que involucrarte con criminales. Te puedo ayudar», insistió Marco. «¿Cómo? Estoy en un callejón sin salida». Se sintió impotente. Justo en ese momento, el teléfono de Alex vibró nuevamente. Era otro mensaje, esta vez de un número desconocido. «No confíes en Marco». Su corazón se hundió. ¿Qué significaba eso? ¿Realmente podía confiar en su amigo? Estaba a punto de decirle a Marco sobre el mensaje, cuando el sonido de pasos pesados afuera los interrumpió. Ambos hombres se miraron, y el pánico se instaló en el aire. Alex se acercó a la ventana y asomó la cabeza.
Vio a dos hombres en la acera, esperando, con rostros imponentes y miradas que prometían problemas. Marco, creo que estamos en problemas. Susurró, mientras su mente comenzaba a correr con posibles escenarios. ¿Qué hacemos?, preguntó Marco, su voz apenas un murmullo. Necesitamos salir de aquí, dijo Alex, ya tomando la iniciativa. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, escucharon un fuerte golpe en la puerta. La voz de uno de los hombres resonó en el pasillo. Abre la puerta, sabemos que estás ahí. El miedo llenó a Alex, pero una chispa de determinación también lo invadió. Tenía que proteger a Marco, y eso significaba actuar rápido. Escucha, Marco. Tenemos que salir por la parte de atrás. Es nuestra única opción, dijo Alex, mirando fijamente a su amigo. No puedo dejar que te atrapen. Si te encuentran a ti, encontrarán a los dos, respondió Marco, aunque su voz temblaba. No tengo tiempo para discutir. Vamos, ahora. Alex tomó la mano de Marco y lo llevó hacia la salida trasera, pero antes de que pudieran alcanzar la puerta, los hombres comenzaron a forzar la entrada. Abre, o lo haremos nosotros, gritó uno de ellos, el tono amenazador reverberando en la pequeña habitación. Con el corazón en la garganta, Alex empujó a Marco hacia una ventana que daba al callejón trasero. «Salta», ordenó, mientras ayudaba a su amigo a escalar. Marco logró salir, pero en el momento en que Alex estaba a punto de seguirlo, escuchó el sonido de la puerta cediendo. La adrenalina corrió por sus venas y en un instante de desesperación, empujó a Marco hacia el callejón. «¡Corre!», gritó, mientras se giraba para enfrentar a los hombres que entraban en el apartamento. Los hombres lo miraron con una mezcla de sorpresa y diversión. Uno de ellos, de complexión robusta y con una cicatriz prominente en la mejilla, se acercó lentamente. «Mira lo que tenemos aquí. Un ratón atrapado en la trampa», dijo con una sonrisa burlona. La mente de Alex corría a 1000 por hora. Sabía que debía actuar rápido. Sin embargo, antes de que pudiera formular un plan, el hombre de la cicatriz se abalanzó sobre él. Alex se apartó a tiempo y, en un movimiento instintivo, alcanzó una lámpara de pie y la levantó en un intento de defenderse. El golpe fue certero, y la lámpara se estrelló contra la cabeza del atacante, quien cayó al suelo aturdido. «Corre, Alex», gritó Marco desde el callejón, instándolo a actuar. Pero antes de que Alex pudiera seguir a su amigo, el segundo hombre lo agarró por el brazo y lo retuvo con fuerza. «No se escapa tan fácil», dijo, mientras Alex luchaba por liberarse. En medio del caos, la adrenalina inundaba su cuerpo, y a pesar del miedo, Alex sintió un destello de determinación. Tenía que salir de allí, no solo por él, sino también por Marco. Con un rápido movimiento, se zafó del agarre del hombre y corrió hacia la ventana. Saltó al callejón, donde Marco lo esperaba con los ojos muy abiertos, llenos de preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, mientras se aseguraba de que no había nadie detrás de ellos. «No tengo idea de lo que está pasando, pero tenemos que alejarnos de aquí», respondió Alex, sintiendo que el peligro no había terminado aún. Mientras corrían por las calles oscuras, la mente de Alex seguía girando. Tenía que encontrar una manera de salir de esta vida peligrosa. La advertencia del mensaje anónimo aún resonaba en su mente. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era mantener a Marco a salvo y buscar una salida. «¿A dónde vamos?», preguntó Marco, aún jadeando. «No lo sé, pero tenemos que pensar en algo. No podemos volver al refugio», dijo Alex, tratando de mantener la calma. Ambos hombres se adentraron en una calle lateral, alejándose de la luz de los neons y el ruido del club. El silencio de la noche era un alivio temporal, pero la sensación de que los hombres de Víctor todavía estaban tras ellos no se desvanecía. «Alex, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Marco, su voz temblando por el miedo. «Voy a encontrar la manera de salir de esto», respondió Alex, con más convicción de la que realmente sentía. No sabía cómo,
pero estaba decidido a encontrar una solución. Lo que había comenzado como un intento de ganar algo de dinero ahora se había convertido en una lucha por su vida y la de su amigo. La noche apenas comenzaba, y la peor parte estaba por llegar. La noche era oscura y pesada cuando Alex se acercó a la sede del sindicato criminal. La edificación, un viejo edificio de ladrillos grises y ventanas sucias, parecía observarlo con desdén. Su corazón latía con fuerza, y el sudor le perlaba la frente. A pesar de la advertencia que había recibido de Víctor, estaba decidido a rescatar a Marco. No podía permitir que su amigo sufriera por culpa de sus malas decisiones. Se detuvo en la esquina de la calle y sacó su teléfono. Había estado en contacto con Laura, una oficial de policía que había sido su compañera en la escuela secundaria. A pesar de que ella no tenía idea de su implicación en el mundo criminal, había logrado que le enviara información sobre los movimientos del sindicato. Con un último aliento de determinación, Alex se dirigió hacia la entrada trasera del edificio. La puerta estaba entreabierta, lo que le permitió entrar sin hacer mucho ruido. Dentro, el aire era denso y olía a tabaco y sudor. Las luces parpadeaban, y el sonido de risas y música distorsionada se filtraba por los pasillos. Con cada paso que daba, sentía que el tiempo se ralentizaba. La adrenalina corría por sus venas mientras buscaba en su memoria el mapa que había trazado en su mente. Marco, donde estés, voy a encontrarte, murmuró para sí mismo, tratando de infundirle valor a su corazón inquieto. Sigilosamente, se movió entre las sombras, evitando la atención de los hombres que patrullaban el lugar. Recordaba el rostro de Marco, su amigo de toda la vida, la persona que siempre había estado a su lado, incluso en los momentos más difíciles. Ahora, esa lealtad estaba en juego, y no podía fallar. En un rincón, escuchó voces. Se acercó cautelosamente, intentando discernir lo que decían. Dos hombres de aspecto rudo hablaban sobre un trato que iba a realizarse esa noche. Uno de ellos, alto y corpulento, decía, Víctor no se va a detener hasta que todos estén en su lugar. Si alguien se interpone, lo pagará caro. La preocupación se apoderó de Alex. Sabía que la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Decidiendo que no podía esperar más, continuó su búsqueda y, tras varios minutos de búsqueda, dio con una puerta que parecía llevar a un sótano. Se acercó y, con cuidado, la empujó. El chirrido de las bisagras resonó en el silencio. Al asomarse, vio una sala oscura, iluminada solo por una tenue luz que provenía de un par de bombillas colgantes. En el centro de la habitación, atado a una silla, estaba Marco. Su rostro mostraba signos de fatiga y angustia, pero al ver a Alex, su expresión se iluminó, aunque solo por un momento. «Alex», exclamó, su voz débil pero llena de esperanza. «Pensé que no vendrías». Alex se acercó rápidamente, intentando desatar las ataduras. «No te preocupes, amigo. Estoy aquí. Vamos a salir de esto», dijo, sintiendo que el tiempo se agotaba. Pero antes de que pudiera desatarlo por completo, escucharon pasos que se acercaban. «Rápido», susurró Marco, su voz temblorosa por el miedo. Sin embargo, antes de que Alex pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y Víctor apareció, con una sonrisa arrogante en su rostro. «Buscando a tu amiguito», dijo con desdén. «No deberías haber venido, Alex. No sabes con quién te estás metiendo». El corazón de Alex se hundió. La situación había escalado demasiado rápido. «Déjalo ir, Víctor. No tiene nada que ver con esto», gritó, sintiendo la ira y la desesperación brotar dentro de él. Víctor se rió, un sonido frío y sin alma. «¿Y tú crees que me importa? Este lugar es mío, y tú eres solo un peón en mi juego. No tienes idea de lo que has desatado», dijo mientras ordenaba a sus hombres que se acercaran. Un grupo de hombres robustos se posicionó al lado de Víctor, listos para hacer frente a cualquier movimiento que Alex pudiera hacer. La tensión se palpaba en el aire. Alex sintió que la rabia se apoderaba de él, pero sabía que tenía que actuar con inteligencia. Había estado preparado para este momento, había planeado algo, aunque no sabía si funcionaría. Mientras los hombres de Víctor se acercaban,
Alex rápidamente sacó su teléfono y, con un gesto furtivo, activó un dispositivo de alerta que había programado anteriormente. «Marco, cúbrete», gritó justo antes de que comenzara el caos. Los hombres de Víctor se lanzaron hacia él, pero Alex había anticipado sus movimientos. Con rapidez, se lanzó hacia un lado, evitando el primer golpe. «No dejaré que te hagan daño», dijo con determinación, mientras se preparaba para enfrentar a Víctor. El líder del sindicato se abalanzó sobre él, pero Alex logró esquivarlo y, en un instante de inspiración, se lanzó hacia la mesa más cercana, donde había un par de botellas de vidrio. Las tomó y las lanzó hacia los hombres que venían detrás de él. El sonido del cristal rompiéndose resonó en la habitación, acompañado de gritos de sorpresa y dolor. «Vamos, Marco, levántate», gritó Alex, buscando en su mente alguna forma de salir de esa pesadilla. Pero en ese momento, la puerta se abrió de nuevo y un grupo de policías entró, armas desenfundadas. Laura lideraba el grupo, su mirada decidida y firme. «Policía. Todos al suelo», ordenó, mientras los hombres de Víctor se paralizaban, sorprendidos por la repentina llegada de la ley. Víctor, al verse atrapado, intentó retroceder, pero Alex se interpuso entre él y la salida. «No vas a escapar esta vez», dijo, sintiendo que la justicia finalmente estaba de su lado. El caos se desató en un instante. Los policías comenzaron a desarmar a los hombres de Víctor y la lucha se convirtió en un torbellino de gritos y movimientos. Alex aprovechó la confusión para desatar a Marco, quien se levantó tambaleándose. «Rápido, tenemos que salir de aquí», dijo Alex, guiando a su amigo hacia la salida mientras la policía controlaba la escena. Ambos hombres corrieron hacia la puerta principal, donde varios oficiales estaban asegurando el área. Alex sintió una mezcla de alivio y adrenalina mientras lograban salir del edificio. En el exterior, las luces azules y rojas de los patrulleros iluminaban la noche y el aire fresco les dio un respiro de libertad. «Lo hiciste, Alex». «Lo hiciste», dijo Marco, su voz llena de incredulidad y gratitud. «Pensé que no saldríamos de esto». Alex se volvió hacia él, con una sonrisa cansada pero feliz. «No podía dejar que te pasara algo. Siempre estaré aquí para ti». Mientras tanto, Víctor y sus hombres eran arrestados y la policía comenzaba a investigar el edificio. Laura se acercó a ellos, su mirada llena de aprobación. «Gracias a ti, hemos podido cerrar este lugar de una vez por todas. No sé qué planeabas, pero funcionó». Alex sintió que el peso de la noche comenzaba a levantarse de sus hombros. Había pasado por una experiencia aterradora, pero había aprendido mucho sobre sí mismo y sobre lo que realmente importaba en la vida. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió modestamente. La noche aún no había terminado, pero Alex sabía que había dado un paso hacia un futuro más brillante, uno donde el miedo y la desesperación no dictarían su vida. Había enfrentado sus demonios y, aunque la batalla no había terminado, estaba listo para enfrentar lo que viniera con su amigo a su lado. La noche era oscura y tensa, y el aire estaba impregnado de un extraño aroma a incertidumbre. Alex y Marco, aunque aliviados por haber escapado del infierno en el que se habían encontrado, caminaban lentamente por las calles desiertas de la ciudad, sintiendo el peso de lo que habían vivido. Al mirar alrededor, Alex se dio cuenta de que la vida que había conocido había cambiado para siempre. Las luces del club, que antes brillaban con promesas de fama y fortuna, ahora le parecían un eco lejano de su desesperación. «¿Estás bien?», preguntó Marco, su voz rasposa revelando el miedo que aún no invadía. Alex se detuvo, mirando el asfalto mojado. «No lo sé. Todo esto fue demasiado». Su voz temblaba un poco, recordando la mirada de Víctor, la amenaza implícita de un hombre que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su imperio. «Lo sé, amigo. Pero al menos estamos vivos. Eso cuenta para algo, ¿no?». Marco intentó ofrecer un consuelo, pero las palabras se sentían vacías después de lo que habían enfrentado. Ambos se sentaron en un banco en un parque cercano, el silencio de la noche envuelto en una atmósfera de reflexión. Alex sacó su guitarra del estuche, la única compañera constante en su vida.
Con dedos temblorosos, acarició las cuerdas, produciendo acordes suaves que rompieron la quietud. Siempre supe que la música era lo único que me mantenía a flote, dijo Alex, mirando al horizonte. Pero no sé si puedo volver a tocar en un lugar como ese. No tienes que hacerlo, replicó Marco, apoyando una mano en el hombro de su amigo. Hay más oportunidades allá afuera. No dejes que ese lugar oscuro defina tu futuro. En ese momento, el teléfono de Alex vibró en su bolsillo. Con el corazón acelerado, lo sacó, temiendo que fuera un mensaje de Víctor o de alguien asociado con él. Sin embargo, al ver el nombre en la pantalla, su expresión cambió. Era un productor musical, alguien a quien había contactado meses atrás. ¿Qué pasa?, preguntó Marco, curiosidad pintada en su rostro. Alex contestó la llamada, su voz llena de dudas. Hola. ¿Es David? Alex. La voz al otro lado era entusiasta. He estado escuchando sobre tu actuación en el refugio. Sé que no es el lugar más reputado, pero hay algo en tu música que resuena. Me gustaría ofrecerte un contrato discográfico. Alex sintió un torrente de emociones. ¿Un contrato? ¿En serio? Pero, no entiendo. ¿Por qué? Porque creo en el talento, respondió David. Lo que hiciste allí, a pesar de las circunstancias, fue impresionante. Necesitamos voces auténticas en la industria, y tú tienes eso. Las palabras de David llenaron a Alex de esperanza, pero también de confusión. Todo lo que había pasado, la traición, el miedo, parecía un ciclo que nunca terminaría. Sin embargo, una chispa de luz comenzó a brillar en su interior. No sé si estoy listo para eso, admitió Alex. Acabo de salir de una situación muy peligrosa. Y es precisamente por eso que tu música puede tener un impacto, contestó David, su voz firme. La gente necesita escuchar historias. Y tú tienes una. Después de unos minutos de conversación, Alex colgó el teléfono, sintiendo como si el peso del mundo se hubiera aligerado aunque solo fuera un poco. Miró a Marco, que lo observaba con una mezcla de sorpresa y alegría. No puedo creerlo, Marco. Me ofrecieron un contrato. Exclamó, su voz llena de incredulidad. Eso es increíble. Marco sonrió, su energía renovada. Ves, la vida tiene maneras extrañas de recompensarte. Has pasado por tanto, y ahora tienes la oportunidad de brillar. Pero, ¿y si me arrastro de nuevo a algo peligroso?, preguntó Alex, la sombra de la duda cruzando su mente. No quiero volver a caer en una trampa. No lo harás, porque ahora sabes a qué te enfrentas. Marco le dio un golpecito en el hombro. Eres más fuerte de lo que crees. Y si alguna vez sientes que estás en problemas, solo tienes que llamar. Siempre estaré aquí. Alex respiró hondo, dejando que las palabras de su amigo calaran hondo. A pesar de la pesadilla que había vivido, había una nueva oportunidad brillante esperándolo. Con un renovado sentido de propósito, decidió que no dejaría que el pasado lo definiera. La música era más que un escape, era su pasión y su salvación. La noche se convirtió en un mar de posibilidades. Alex y Marco comenzaron a hablar sobre los planes de grabación, sobre las canciones que Alex había escrito, sobre cómo podrían hacer que su sueño musical se convirtiera en una realidad. El peso del miedo se disolvía lentamente, reemplazado por la emoción de lo desconocido. Mientras caminaban de regreso a casa, Alex miró a su alrededor y vio la ciudad con nuevos ojos. Las luces, que antes simbolizaban la oscuridad de su vida, ahora brillaban con la promesa de un futuro diferente. Sabía que su viaje no había terminado, que todavía había desafíos por delante, pero estaba listo para enfrentarlos. Voy a hacerlo, Marco. Voy a grabar y mostrarle al mundo lo que puedo hacer, declaró Alex con determinación. Eso es. Marco le devolvió la sonrisa. Y recuerda, no estás solo en esto. Siempre contarás conmigo. Con cada paso que daban, Alex sentía que se alejaban más de la sombra del club y de la vida que casi lo consume. Había encontrado su voz, y ahora estaba listo para dejarla resonar en el mundo. Los hombres de Víctor, atrapados en la red de sus propios crímenes,
pronto enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Alex se dio cuenta de que había ganado algo más que su libertad, había recuperado su vida. Con el corazón lleno de esperanza y la mente clara de propósito, Alex supo que estaba listo para lo que viniera. La música lo guiaría, y con cada nota, dejaría atrás la pesadilla del dinero fácil y abrazaría su verdadero camino.